Buenos días. Es otro domingo más en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Sean bienvenidos todos los que ya están acostumbrados a acompañarnos en este estudio de la Biblia. Y como siempre es nuestra costumbre leer versículo por versículo, libro por libro, y estamos en el libro de los Hechos. Sean bienvenidos y ojalá tengan su Biblia con ustedes para que estudien junto con nosotros. Y si les parece bien el estudio aquí de nuestra iglesia, denle, compártanlo para que más gente lo pueda ver. Y agarren sus Biblias, ábranlas en el libro de los Hechos. Vamos a empezar el capítulo 11. Vamos a estudiar los primeros 18 versículos. Y mientras buscan en su Biblia el capítulo 11 de Hechos, del versículo 1 al 18, pues les quiero dar la bienvenida de nuevo. Y ojalá que se sigan sumando más a esto. Díganle a sus parientes, sobre todo a aquellas personas que no pueden salir de sus hogares. Sabemos que hay mucha gente enferma y no pueden salir de sus casas, así que pueden recomendar este estudio por medio del Facebook. Y también estamos en YouTube, así que búsquenos en YouTube también en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Ahí también tenemos los mismos videos que pasamos por aquí en vivo, nada más que ya salen unos días después, un par de días, un día o dos después. Así que con eso vamos a pasar a nuestro estudio. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 1 hasta el 18, dice la palabra del Señor. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser elevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Señor, en esta parte de donde estudiamos tu palabra, Señor, sabemos que su evangelio es peligroso, es poderoso, Señor. Y que usted mueve corazones y mueve espíritus. Y que usted, Señor, se encarga de salvar a la gente, Señor. Y no es poder del hombre, sino es poder de su Espíritu Santo, que confronta al pecador, lo llama al arrepentimiento, para otorgarle salvación y vida eterna, Señor. Y sabemos, Señor, que es usted el que hace todo esto. Sabemos que usted usa herramientas como usó a Pedro, Señor. Úsenos a nosotros también. Ayúdenos a poner principalmente y por sobre todo
su evangelio, Señor. Eso es lo que debemos de predicar, solamente su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor. Ténganos de su mano. Ayúdeme a mí, Señor. Quite todo estorbo para que la gente pueda oír su palabra y nada más que su palabra. Porque en mi propio poder yo no puedo nada, Señor. Pero es el Espíritu Santo el que se debe mover. Por eso le pedimos que, Señor, su Espíritu Santo obre mediante este estudio y que pueda tocar corazones y cambiar vidas y cambiar destinos también, Señor. Te lo pedimos, por favor, que se manifieste en este tiempo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya habíamos venido estudiando el capítulo 10, como vimos a Pedro desenvolverse, como él era totalmente entregado al Evangelio, pero sabemos que él también era muy celoso de llevar el Evangelio a solamente los judíos. En esta ocasión ya vimos lo que hizo el Espíritu Santo por medio de Pedro, que llevó a Pedro a la casa de Cornelio a Cesarea. Y ahora con Pedro ya regresa, pero no tiene tan buena recepción como pensaba. Aquí vemos el versículo 1 del capítulo 11, donde dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, y que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Tenemos que ponernos en el lugar de ellos primero. En este tiempo, todavía, aunque fueran cristianos los judíos, era muy descabellado pensar que Dios iba a ofrecer la salvación a los gentiles. Como ya hemos venido estudiando, los judíos no les agradaba mucho nada tener comunión con los gentiles. Es más, bajo la ley les estaba prohibido, y eso lo veremos más adelante. Así que algunos escritos, los mismos rabinos, los maestros, escribían y mencionaban a los gentiles que solamente fueron creados por Dios para alimentar la hoguera del infierno. Es realmente lo que pensaban ellos. Todo aquel varón, toda aquella persona que no fuera judía, eran destinados al infierno para que se quemaran en él, así específicamente, para la hoguera del infierno. Eran llamados perros, eran llamados impios, éramos llamados, porque todos aquellos que no somos judíos, según ellos, estamos fuera del alcance de Dios, o estamos fuera del plan de Dios. Pero por eso era un choque para ellos saber que Pedro había ido hasta Cesarea, a la casa de un gentil, de un italiano, de un romano. Así que todo eso, los varones, la gente judía, consideraba a todo aquel que no era judío como algo impío, algo que no era limpio, algo inmundo. Así que eso era algo impensable para ellos. Aunque fueran cristianos, ya estaban recibiendo el Evangelio del Señor, pero aún tenían muy arraigadas las costumbres en ellos. Algunos, la gran mayoría, llegaban al extremo de querer convertir a gentiles en judíos primero, al judaísmo, y después hacerlos cristianos, porque querían hacerlos pasar por todos los rituales, como el ritual de la circuncisión, los rituales de que siguieran todas esas cosas de las costumbres, los rituales judíos. Querían que pasaran por todos esos rituales y después se convirtieran a ser cristianos, pero eso no era la voluntad de Dios. Así que ellos también tenían ese recelo, todavía ese odio en ellos. Y dice aquí el versículo 2: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Así que ese fue el recibimiento que recibió Pedro. Sabemos que Pedro estuvo en Jope, que hizo milagros ahí. En eso no le reclamaron nada, porque quizás no lo oyeron. Quizás la gente donde entró cuando resucitó a Tabata, eran judíos, pero no nos dice nada aquí que le reclamaron eso. Le reclamaron que entró en la casa de un gentil. Y por lo que hemos dicho antes, lo que dije hace poquito, al empezar el estudio, aceptar que los gentiles eran considerados igual que los judíos a los ojos de Dios, era muy difícil para ellos de considerar. Y aún más,
que la aceptación de Dios era considerada solamente por la fe en Jesucristo. También Él les ponía algo muy difícil de aceptar para ellos. Y aún vemos en estos días que hay mucha gente que prefiere rituales, que prefiere costumbres a tener la fe en Jesucristo. Pero no nomás de decirlo de boca, decir, bueno, yo tengo fe en Jesucristo. A mí no me ponga religión alguna. Y eso está muy bien. Pero también la fe en Jesucristo se demuestra con la manera de vivir de nosotros. Aquí a ellos no es que le hagan reconvenido a Pedro decir que lo recibieron con ese reclamo, pero era algo realmente airado, lleno de coraje, que le dijeron: ¿qué estás haciendo? Estás metiéndote en un lado donde no hay circuncisos, que no son judíos. Eso está penado por la ley de Dios, porque ellos todavía estaban pegados a la ley. Jesucristo vino a romper todo eso. Ellos que eran de la circuncisión, decían que quiere decir que los que eran de la circuncisión eran los que estaban apegados todavía a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Creían que Pedro había quebrantado esa ley, la ley judía, al entrar a la casa de un gentil y comer con ellos, peor tantito, que no podían ni comer con ellos bajo la ley. Aquí estamos hablando de unos judíos cristianos, pero judíos al fin. Justificaban su discriminación clamando que fue Dios quien prohibió comer con los gentiles. Y eso está en Levítico. Todas esas leyes sí existen, pero Dios no instituyó esas leyes ni esas normas para ellos para validar el racismo. Simplemente podemos ver que Dios puso todas esas leyes para que ellos se mantuvieran alejados de los dioses paganos. Eso es lo que Dios quería hacer, mantenerlos limpios. Dios siempre quiso usar a la nación judía para ofrecer salvación al resto del mundo. Eso lo podemos ver desde Génesis, que el plan de Dios de salvación para todo el mundo estaba en Él lo iba a hacer, porque sabía, Él conociendo todo, que está fuera de tiempo y espacio, sabía que Adán y Eva iban a fallar, y Él desde entonces empezó su plan de salvación para todo el mundo. Y estos judíos, pues sabemos que son el pueblo de Dios, serán, siempre han sido el pueblo de Dios, pero también el plan de Dios es ofrecer el plan de salvación para todo el mundo. Así que el versículo 3 nos dice, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Como diciendo, ¿qué has hecho? Es una abominación, es algo horrible, horrendo. Has fallado, no eres fiel a la ley. Porque ellos eran muy fieles a la ley, eran muy fieles a sus costumbres, eran muy fieles a sus rituales, nunca fueron fieles a Dios. Y eso está en la historia de la nación judía. Desde el momento en que salieron en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, desde allí empezaron a ser infieles a Dios y desobedientes a Dios. Pero ellos eran muy, muy ritualistas, muy obedientes a las leyes de Dios, a las leyes, pero no eran fieles a Dios. Y ese legalismo era los que pudría a la nación judía. Y es lo que vemos que todavía está muy arraigado a este punto donde Pedro está siendo confrontado con ellos, porque le están diciendo: ¿por qué has comido con gentiles? Has fallado, no eres fiel a la ley. Pero sabemos de antemano, nosotros que ya leyendo la Biblia, Pedro era fiel a Dios, a Jesucristo, no fiel a la ley. Y estos judíos estaban totalmente airados, molestos, enojados con Pedro. Era algo terrible para ellos. Y para decir verdad, esa era también la actitud de Pedro. Antes que Dios lo confrontara en el capítulo 10, cuando lo vimos que estaba en la azotea orando y que se le apareció el velo o el manto con eso, él todavía tenía esa actitud de decir: no, Señor, yo no como cosas inmundas. Y Dios le dijo que no considerara inmundo lo que él ha limpiado. Pero de esta manera es la acción de Pedro. Y eso es todo. Pedro está siendo muy fiel a las órdenes de Dios, porque después de todo, Dios fue el que lo envió. Dios intervino en su vida y en su corazón de Pedro. Por eso hizo lo que hizo. Pero también queremos recalcar que para los judíos era más importante la ley que Dios mismo. Y hoy en día también así es. Como vemos aquí en México, vemos en muchos países
también que la gente sí es muy fiel a las fechas, son muy fieles a las celebraciones, son muy fieles a los rituales, son muy fieles a todo. Ahora en este tiempo que los católicos observan la Cuaresma, estamos viendo que son muy fieles a no comer carne, que es chistoso y no es por burla, pero es realmente gracioso que se abstienen de comer carne, pero no se abstienen de humillar, de maltratar, de hablar mal de los demás. Eso es solamente un ejemplo. Pero vemos que sigue siendo esa mentalidad de los judíos que querían ser fieles a las rituales, a las costumbres, a las fechas importantes, pero no eran fieles a Dios. Y eso sigue prevaleciendo hoy en día, porque la gente prefiere eso, es más cómodo. Es más cómodo hacer rituales, hacer cosas y ya olvidarte de lo demás en vez de estar en comunión cercana con Dios. Eso es lo que cuenta. Dios quiso esa comunión. Él no quiere sacrificios, quiere esa comunión con Él, esa amistad, esa unión con el Señor. Pero vemos aquí la respuesta de Pedro, como les dice en el versículo 4 al 6. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Así que esa es la posición de Pedro, que sigue sorprendido, porque él nos está contando lo que él vivió. ¿Y por qué él lo llevó a todo? Desde el principio les va contando todo lo sucedido. Pedro sigue sorprendido de las órdenes de Dios y les cuenta lo que pasó. Dios declaró a los gentiles limpios, lo cual quiere decir aceptado ante Dios. Y en la misma base de los judíos totalmente, mediante la fe en Jesucristo. Y Pedro lo dice sorprendidamente, todavía está atónito, todavía está como ansioso de ver lo que Dios le ha dicho. Bueno, acuérdense, es Pedro, así como los que le están confrontando en este momento a él, son judíos ortodoxos. Que ortodoxos quiere decir que están muy sometidos a la ley, que están muy conservadores, se le llamarían en este tiempo conservadores, porque quieren conservar todavía la ley. Aunque Cristo declaró que la ley ha sido abolida por medio de él, y que él vino a abolir la ley para salvación de todos, pero todavía están esos conservando esos rituales, esas leyes. Y en el versículo 7 hasta el 10 dice, sigue Pedro diciendo: y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo: por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Así que detalladamente les está contando todo lo sucedido. Desde que estudiamos el capítulo 10, que fue de lo que está contando Pedro, lo que pasó en el capítulo 10, del versículo 10 al 17, vimos que Dios estaba haciendo una obra en el corazón de Pedro. Todo esto que está explicando en su testimonio, de cómo Dios lo liberó de sus prejuicios, de legalismos y de su intolerancia racial. Porque eso es lo que está habiendo, así, esa intolerancia racial que tenían los judíos, o que tienen todavía muchos, porque acordémonos que hay muchos judíos que están esperando todavía la venida del Mesías. Ellos no creen en Jesús, no creen que Jesús es el Mesías. Así que para ellos toda sigue esa intolerancia racial, que solamente los judíos serán salvos. Así que eso está muy prevaleciente en este siglo XXI, y no solamente en los judíos. Hay mucha gente racista, mucha gente cristiana inclusive, que son racistas. Hay muchas iglesias donde, sobre todo en los Estados Unidos, que es como una mezcla de razas, de culturas, de naciones, donde se juntan varias naciones. Pero todavía existe el racismo. No lo declaran como tal, pero cristianos mismos son racistas. Y no lo declaran así. Y esto es lo que estamos viendo aquí, que los judíos que están confrontando a Pedro son racistas, que no creían en que ellos tenían ni siquiera una oportunidad de salvación ante Dios. Y es lo que está haciendo, lo que hizo Dios con Pedro, y lo que Pedro está haciendo, explicándole a ellos también.
Y luego aquí nos dice, el tiempo de Dios es perfecto, como se dice como un cliché, como un dicho, pero eso es una verdad de Dios. El versículo 11 dice Pedro, y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí a Cesarea, como diciendo, el tiempo lo marcó el Señor. Primero estaba haciendo eso, trabajando en mi corazón. Yo soy judío como ustedes. Yo tenía eso implantado, ese conservatismo también en mí, pero Dios trabajó en mí. Y al momento que Dios me limpió de eso, me liberó de ese prejuicio, de ese racismo, entonces llegaron estos hombres de Cesarea. En el versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, a quien nos contó cómo le había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es aquí cuando él está diciendo, el tiempo de Dios es perfecto. Aquí es donde la sabiduría de Pedro, cuando nos dice aquí en el versículo 12, que él se llevó a hermanos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos al capítulo 10, cuando él se llevó con ellos, cuando llegaron los varones de Cesarea, que se llevó a 6 hermanos de él, 6, quiero decir, cristianos judíos también? Y él los llevó por ese propósito, para tener testigos y que ellos también, porque ellos no iban a creer a Pedro. Pero esta actitud, la sabiduría que usó Pedro aquí, claro que el Espíritu Santo se estaba moviendo en su cabeza y en su corazón para hacer esto. Y se llevó a 6 hermanos, anticipando este momento, con los hermanos de la circuncisión, como dice aquí, estos conservadores judíos. Y la circuncisión, en otra palabra, quiere decir estos hermanos de la circuncisión, porque les dice hermanos, o estos judíos de la circuncisión, quiere decir que estaban tenían muy pegada a la ley, y eso es lo que quiere decir básicamente. Y eran legalistas, vamos. Y así hay mucha gente que es legalista, hay muchos que se enfocan en diferentes partes por ejemplo, del bautismo, que si no eres bautizado no eres salvo, que si no hablas en lenguas no eres salvo. Todas esas cosas son legalistas. Eso no es para nada cierto, porque no es necesario que hables en lenguas. Es un don que Dios te da, y ese don es solamente para usarlo con Dios. Y los dones que Dios te puede dar no tienen que ser siempre los mismos que a toda la gente. Así que esas cosas de decir que el Espíritu cae sobre una iglesia y que todos se agarran brincando, cantando, llorando, bailando, arrastrándose, esa es pura pantomima, es pura payasada. Eso no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Dios de orden, de dirección, y Él te va a bautizar, pero no es tanto como así lo hacen ver en esas ridiculeces que ven en los videos. Jamás el Señor se va a mostrar de una manera que es fuera de control. Dios es control, Dios es amor, y Dios siempre va a tener todo en regla. Cuando tú sientes el Espíritu Santo, ser bautizado por Él, es algo inexplicable. Nadie te lo puede explicar, tú lo puedes sentir solamente. Así que si nunca has sentido, no dejes que nadie te convenza que tienes que hacer esas pantominas, esas marometas o esos bailes o nada de eso. El Espíritu Santo te va a bautizar y tú lo sentirás. No lo podrás explicar. Tratarás, pero no podrás explicarlo. Pero ese es el Espíritu Santo. Bueno, ya me salí un poco del contexto, pero venimos aquí al versículo 15, donde dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Vemos que Pedro apenas estaba hablando, apenas estaba preparando su discurso, su sermón. Eso es lo que leímos precisamente en el capítulo 10, del versículo 34 al 43. Cuando él empezaba la introducción a su sermón e intentaba predicar, de pronto se manifestó el Espíritu Santo. Y como dice él, fue la misma manifestación que en el día de Pentecostés. Cuando él dice en el principio, a nosotros en el principio, se está refiriendo al capítulo 2 en Hechos, cuando el día de Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo poderosamente. Así que, según los eruditos, lo que estamos viendo aquí pasar, lo que pasó en la casa de Cornelio por medio de Pedro, ya pasaron 10 años del capítulo 2 de Hechos al capítulo 11 o el 10, vamos.
son 10 años que ya pasaron. Así que vemos que Pedro también está, él, como diciendo, yo también estoy sorprendido de lo que Dios hizo. Igual que a nosotros, también el Señor se manifestó por obra del Espíritu Santo sobre estos gentiles. Así que 10 años después del día de Pentecostés, pasa el día de Pentecostés, pero a los gentiles. Y claro que en un menor grupo, porque eran mucho más en ese día y eran puros judíos a quien se manifestó el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora se manifiesta a gentiles, a no judíos. Así que para esos 10 años, y vemos qué tan hermoso es cuando este caso de Pedro, siendo obediente a Dios, aunque no sea lo religioso correctamente de hacer, lo práctico, en contra de la ley, inclusive de la ley de Moisés, pero él obedeció a Dios y el Señor hizo los restos. Que vemos en todo el Viejo Testamento, podemos ver que cuando el pueblo de Dios es obediente, Dios hace la obra. Dios mataba enemigos por donde quiera de los judíos, solamente que se arrodillaran ante Él y que le pidieran ayuda a Él. Pero ¿qué pasaba? Cuando desobedecían, Dios permitía que las naciones fueran y destruyeran a su pueblo judío. Pero vemos que aquí, esto lo digo porque me recuerda eso, porque Pedro, ¿qué hizo? La obediencia de él lo llevó a ese lugar y por su obediencia Dios obró. Quiere decir que si nosotros somos obedientes a Él va a hacer el resto. Si da miedo y da mucho temor ser obedientes a Dios. Y no quiero decir que cuando Dios nos habla, porque Dios le habló directamente a Pedro. Hoy en día no podemos decir Dios me habló. Eso es decir, bueno, pruébalo. Pero sabemos nosotros lo que nos habla por medio de la Biblia. La Biblia es la que nos habla ahora el Señor, el que nos dice a nosotros. Si nos manda el Señor fuera de nuestra zona de confort, es porque nos lo dijo por medio de la Biblia. Que digan, yo oí así una voz tenue que me decía, haz esto, haz al otro. No, si quieres oír, hay un pastor que dijo, si quieres oír a Dios lo que te quiere decir, lee la Biblia. Si quieres oír su voz alta, recio, léela en voz alta. Y eso es lo que requeremos nosotros, estudiar la Biblia, saber. Si Dios de alguna manera pone en nuestros corazones a hacer las cosas, obedezcámosle. Y Él hará el resto. Es lo que hace Él. Es simplemente Dios, así. Sé obediente, ve con todo tu corazón y Dios te va a usar grandemente. Dios no tiene barreras, Dios no tiene límites. Dios se manifiesta poderosamente y Dios te da lo que necesitas. Y Dios te avala cuando eres obediente a Él. Y esto es lo que hizo Pedro, que fue obediente a Él y Dios lo avala. El versículo 16 nos dice que Pedro dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y eso dijo, se vino en realidad. Vino a mí, les recuerdo que Jesucristo dijo que seríamos bautizados. Ya la verdad, y eso está en Lucas 3:16. Yo a la verdad digo cuando el ministerio de Juan Bautista. En Lucas 3:16 dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene lo más poderoso. Alguien más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa. Y de su calzado él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así que en ese contexto es lo que está diciendo. Pedro menciona que el Señor Jesús ha puesto a sus creyentes y a sus seguidores también, que Él lo cubriría. Y es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús les anunció que Él se iría, pero que no nos dejaría huérfanos, eso es lo que está pasando. Me iré, pero dejaré al Espíritu Santo a cuidar de ustedes, de mi gente, de mis discípulos, de mis seguidores. Y es lo que está haciendo hasta ahorita, que el Espíritu Santo está sobre la gente de Dios. Y esa gente de Dios estamos esperando la venida que Jesús va a venir de nuevo. Pero esta vez no vendrá como un mártir, no vendrá como un cordero de Dios, vendrá como un león de Judá y vendrá con una asta de castigador, de juez, porque Él va a ser el que juzgará a este mundo. Y dice Pedro aquí, porque la verdad en el capítulo de Juan es cuando
No me acuerdo exactamente dónde, pero fue cuando Dios les dijo a ellos que serían bautizados por el Espíritu Santo. Y también está cuando ya el Señor les había dicho que fueran a Jerusalén para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Pero aquí volvemos al versículo 17 donde dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es como diciendo, bueno, sí tengo mis creencias, sí tengo mis leyes que tengo que guardar, tengo todo el judaísmo, la ley de Moisés, pero ¿quién soy yo para impedir a Dios que haga su voluntad? Y eso es lo que está diciendo él a ellos. ¿Quién soy yo para estorbarle a Dios si Él quiere hacer lo que quiere hacer? Y más que si Pedro no hubiera obedecido, hubiera usado a otro apóstol. Hubiera usado a Felipe. Sabemos que Felipe también andaba, lo traía el Señor para allá y para acá, con los samaritanos, con el eunuco etíope. Así que hasta, según eruditos, parece que Felipe andaba ahí cerca también de Cesarea. Así que Dios bien pudo usar a Felipe en lugar de Pedro. Pero Pedro dijo, ¿quién soy yo? Que Dios haga conmigo lo que quiera. Y él está confrontando a su propia raza, que le están reconveniendo, reclamando por qué ha hecho esto. Si Dios tuvo así a bien pensarlo y a bien hacerlo, ¿quién soy yo para estorbarle a Dios? Yo no soy quien para estorbar a Dios lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que tenemos también nosotros. Y tenemos esa actitud también de descalificar a la gente, porque vemos a la gente por ejemplo, drogadictos, gente que se ve mala, criminales y todo eso, pero ellos no están fuera del alcance de Dios. Y nosotros no somos nadie para descalificar a nadie que esté fuera del alcance de Dios. Sí somos de Él, porque tenemos que orar por esa gente. Todos tenemos familiares, de alguna manera, conocidos, que están perdidos en la droga hoy en día. Todos tenemos gente que sabe de gente desobediente, gente pagana, gente que no quiere nada con Dios. Todos sabemos de gente religiosa que se inmiscuyen en la religión, pero no son cristianos, que prefieren la religión, no quieren oír la palabra de Dios, pero no están fuera del alcance de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Dios nos llama a orar por los demás, y eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios nos llama a tener un corazón abierto, porque ¿quiénes somos nosotros para descalificar a nadie? Dios nos salvó a nosotros mismos, ahora somos salvos. Y mucha gente pensaba que uno estaba fuera del alcance de Dios, pero no fue así. Ahora mismo también nosotros no podemos descalificar a nadie, pero todos están al alcance de Dios, los puede alcanzar, puede cambiar sus vidas y fácilmente. Así que nuestro trabajo no es calificar a quién irle a predicar, a quién no. A todo el mundo está cerca del alcance de Dios. Y Él puede hacer lo que quiera para salvar a quien, porque Él está fuera de todo tiempo y espacio. Y Él puede alcanzar a quien Él quiera. Así que nosotros no somos, como dice Pedro, no soy yo quien va a estorbarle a Dios. Y vemos el versículo 18 ya para terminar. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como ellos diciendo, bueno, pues en base a esto que nos ha dicho Pedro, como que se calmaron, pero eso no quiere decir que ellos iban a calmar totalmente. Estos que están aquí, pues bueno, los argumentos son válidos. Los argumentos que está diciendo, pues que parece que Dios también consideró a los gentiles para darles salvación, para el arrepentimiento y salvación. Porque eso es todo, y eso es lo que a veces dejamos atrás, el arrepentimiento. Sí, Dios es bueno, Dios es justo, pero Dios requiere arrepentimiento para poder obrar en nuestras vidas. El Dios, como vimos, cómo Dios está llevando a su iglesia, cómo alcanzó primero en el día de Pentecostés a todos los judíos. Después, por la persecución, se regaron esos creyentes judíos, pero fue por obra de Dios para que ellos regaran el evangelio en Samaria. Después el mismo etíope, eunuco, recibió al Señor por medio de Felipe, y ahora Pedro les abrió la puerta a los gentiles para salvación. Y eso fue lo que le dijo Dios a Pedro. Jesús le dijo precisamente a Pedro que él tendría las llaves del cielo,
que lo que él abriera en la tierra sería abierto en el cielo. Y eso no quiere decir que él tenía las llaves para abrir la puerta física del cielo. Él les abrió la puerta aquí, cuando fue a Samaria, a los judíos en Pentecostés. Ahora aquí en la casa de Cornelio, les abrió la puerta. Esas son las llaves que mencionó Jesús. Les abrió la puerta del cielo a esa gente. Y eso precisamente eso es lo que quiso decir en que Pedro tendría las llaves del cielo, abriéndole la puerta para poder abrirlas para esta gente. Así que esta experiencia es increíble, como Pedro la cuenta, asombrado todavía lo que Dios ha hecho. Y ellos al menos se calmaron un poco, pero no se iban a parar, porque estos mismos que están aquí, estos hermanos de la circuncisión, como son llamados aquí, se enfrentarían a Pablo también. Y a Pablo volvían a reclamar que por qué Pablo iba a ir a los gentiles, por qué predicaba a los gentiles. Pero eso lo veremos ya en el capítulo 14 y 15 de este libro de los Hechos. Pero lo más importante que debemos ver es que Pedro mismo nunca consideró ir a presentar el evangelio a los gentiles. Por eso la frase que él usó, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Como diciendo, yo no quería, pero yo lo obedecí a Dios. Así que obviamente los legalistas no tenían respuesta a esta pregunta cuando dijo Pedro, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Era obra y gracia de Dios lo que hizo todo eso. Fue Dios quien otorgó el regalo de arrepentimiento y Él regaló de la salvación cuando creyeron que Dios iba a usar también a los apóstoles. Él iba a explicar en sus cartas también que los gentiles, porque él básicamente a Pablo es el apóstol a los gentiles. Por eso tenemos que ver que la vida cristiana verdadera nos lleva a mirar no raza ni cultura, no desplazados ni descalificados. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. En esos tiempos hay mucha discriminación de raza, cultura, de clase social. Y los que tienen esa clase de opinión o de sentimiento no son de la fe cristiana, aunque lo digan que son, porque Dios no pone límites ni pone barreras. Todo lo que Dios hizo, lo hizo para todos nosotros. Y si nosotros nos rendimos a Él, Él puede usarnos. La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio, porque tú puedes sacrificarte. ¿Y qué sacrificio hay en seguir las órdenes de la religión? ¿Qué sacrificio hay en hacer las cosas que la religión te dice? El sacrificio es dejar tu persona y dedicarte a Dios totalmente. Eso es lo que podemos hacer. Y si usted no tiene la experiencia de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, pídale a Dios que lo bautice con el Espíritu Santo, porque usted no está fuera del alcance. Pero sí también sabemos que si usted quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que venir al arrepentimiento, pedirle a Él que obre en su vida, en su corazón, y que Él obre para darle ese espíritu, y el mismo Señor le va a dar hambre, que lea su palabra, porque ahí está la dirección de nuestro Señor. No hay nadie que le pueda decir más que la palabra de Dios misma para guiar su vida y guiar su corazón. Con esto vamos a dar por terminado el estudio de hoy. Como ya les dije, compartan el video y búsquenos también en YouTube, en Capilla Calvario, Iglesia El Camino de Pajacorán, Michoacán. Que Dios los bendiga y que los mantenga y que les siga bendiciendo grandemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, nos guíe, nos proteja y nos dé más de usted, Señor. Que lo que demos nosotros venga de usted mismo y que usted nos guíe, nos esfuerce, nos fortalezca y nos plante bien en la dedicación que tenemos a servirle a usted, Señor. Bendiga a todos los que están aquí presentes, a todos los que están viéndonos por medio del video, que usted provea por sus necesidades, que bendiga sus hogares y que los sane, Señor. Sánelos, provéales y bendígales grandemente. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana.